Hola chicos, ¿cómo están? Esperando de que puedan estar disfrutando de la familia en estos días. El día de hoy voy a presentarles química orgánica. En el transcurso de estos 2 meses debe ser de nuestra preocupación la química orgánica. Acá puedo mostrarles una bicicleta y esta bicicleta pues está elaborada justamente del carbono. Un carbono que le hace más ligera y además mucho más fuerte. Actualmente viene siendo utilizada en las competencias de ciclismo y esta se hace previsible de que en otras partes de la actividad humana también pueda intervenir. Enseguida vamos a definir qué cosa es química orgánica. La química orgánica es aquella parte de la química que se encarga del estudio del átomo de carbono y sus compuestos que derivan de él. Pero esto tiene excepciones. Por ejemplo, el monóxido de carbono que produce los automóviles o el dióxido de carbono que nosotros producimos y se emplea de muchas maneras, por ejemplo en la industria de gasificación, no son parte de la química orgánica. Entonces hay algunos ácidos carbónicos y carbonatos, bicarbonatos o cianuros que no, aún por contener carbono en su estructura no son parte de la química orgánica. Vamos a diferenciar entre compuestos orgánicos y inorgánicos. A ver, los inorgánicos tiene carbono, pero no son parte de la química orgánica. Ejemplo, está del monóxido de carbono, dióxido de carbono, carbonatos y el ácido carbónico. Mientras los orgánicos sí tienen en su estructura cuatro elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se sabe que por la cantidad son mayores los orgánicos que los inorgánicos, mientras por la resistencia al calor se les llama termoestables, es decir, resisten al calor. En cambio, estos son termolábiles, es decir, son poco resistentes al calor. Respecto a su punto de ebullición y fusión, los inorgánicos son muy elevados, en cambio, los de orgánicos son menos. Ahora también tenemos que la mayoría son solubles en el agua, mientras estos son insolubles en el agua, mayormente disueltos en compuestos orgánicos. Respecto a las reacciones, son generalmente instantáneas en los inorgánicos, en cambio estos son lentos para su reacción. Acá tenemos la tabla periódica y en esta posición número 6 se ubica el átomo de carbono, que va a ser de preocupación nuestra durante este bimestre, esperando de que pronto se pueda resolver esta problemática. También, si vamos a describir el átomo de carbono, tiene tres isótopos. Quiere decir que hay un carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Este carbono 14 es muy reactivo. Se utiliza para hacer pruebas de la edad de los restos fósiles. Ahora, el átomo de carbono se puede presentar de varias formas. Uno de ellos es esta, circular, el otro con puntos utilizando la estructura de Lewis. Esto es una forma tridimensional con los ángulos y este es en el plano. Acá entonces hay varias formas de representar al átomo de carbono. Ahora vamos a hablar sobre propiedades físicas del carbono, toda vez de que las propiedades químicas lo estoy adjuntando mediante un vídeo que ustedes lo puedan observar. Acá tenemos, dice, los carbonos puros presentan distintas formas denominados alótropos, pero el alótropo viene de una raíz griega que significa elemento químico que puede formar estructuras moleculares diferentes. Entonces acá tengo una forma molecular de 5 carbonos, mientras acá tengo a otro el diamante. Estos son los tubos, nanotubos. Esto es el grafito, que miren cómo está estructurado en capas. En cambio, estas son la estructura del fullereno. Ahora, asimismo, jóvenes, tenemos otras formas de carbono natural. Por ejemplo, la antracita, depende mucho del calor y poco humo. Tenemos la hulla, el lignito, la turba. Tenemos el carbón de madera, carbón animal, carbón activado, hollín, coque negro, etcétera. Entonces, esas son las propiedades físicas y algunos carbonos que se pueden encontrar de manera natural. Yo les voy a sugerir que puedan observar estos vídeos donde en el primer capítulo, por ejemplo, podemos ver qué significa nano, que es igual 10 a la menos 9. Es muy pequeña su estructura. En cambio, acá ya también en el segundo capítulo lo llevan al microscopio. En el tercer capítulo nos dicen sobre las aplicaciones actuales que está teniendo.
el quinto capítulo sobre los retos que tiene y esto sintetiza toda la información de los nanotubos. Ahora tenemos el grafeno. También les he preparado una página de YouTube donde lo puedan descargar respecto al grafeno. El grafeno tiene una estructura como por capas y cuando los vamos sacando unos y otros podemos encontrar una pequeña placa que viene a constituir el material que se emplea en los nanotubos. ¿Dónde se encuentra eso comúnmente? En los lápices que no empleamos. Ahora, los fullerenos. Esto sirvió para ganar un premio Nobel. Y acá también les agrego una página web. Acá tenemos al diamante. El diamante es el material más duro de la naturaleza, pero es la misma estructura que tiene también el grafito. Ah, pasamos a los tipos de carbono, chicos. El carbono primario es aquel que está unido a otro átomo de carbono. En cambio, el átomo del carbono secundario está unido a dos átomos de carbono. El carbono terciario está unido a tres átomos de carbono. Y el carbono cuaternario está unido completamente, está rodeado de puros carbonos, es decir, cuatro carbonos. Bien, ese es todo, chicos, esperando que puedan encontrarse bien. Muchos saludos y tranquilidad en estos momentos. Aprovechemos las oportunidades para lavarse las manos antes de alimentarse, tratar muy bien a los padres de familia que están allí, tener esas condiciones de desarrollar esa característica que nos mencionan continuamente en el colegio. Entonces, que Dios los bendiga, chicos. Hasta otra oportunidad.